El enigma detrás de los orígenes del antiguo Egipto ha intrigado a innumerables investigadores, eruditos e individuos cotidianos durante milenios. Pero, ¿era esta gran civilización muy parecida a como la vemos en películas y documentales? Únase a nosotros mientras profundizamos en los verdaderos orígenes del antiguo Egipto, sus ilustres gobernantes que dieron forma a su historia, el misterioso fin de la civilización, las preguntas inquietantes y lo que sucedió durante esta fascinante era. Bienvenido a este viaje al pasado, donde las verdades pueden sorprenderte. Nuestro viaje comienza hace más de 5000 años, junto con el surgimiento y desarrollo de una de las civilizaciones más notables de la historia de la humanidad, el antiguo Egipto. Rindiendo homenaje al río Nilo, un salvavidas para esta civilización, que contribuyó a su ascenso y, más tarde, a su caída. El primer faraón conocido que gobernó Egipto fue Menes, quien unió el Alto y el Bajo Egipto por la fuerza y estableció la primera dinastía. Este fue un momento decisivo que marcó el comienzo del reino antiguo. Las pirámides, símbolo de poder, fueron construidas durante el reino antiguo. Se creía que los faraones eran inmortales, y sus lugares de descanso final, las pirámides, fueron diseñados con notable precisión para asegurar la otra vida. El reino antiguo dio paso al reino medio, periodo conocido por su literatura. Al breve gobierno Ixo le siguió el imperio nuevo, considerado la edad de oro de Egipto. Durante este periodo se construyeron estructuras monumentales como los templos de Luxor y Karnak. Con gran poder vinieron grandes riquezas. La gloria del faraón, las riquezas de Egipto y las historias oníricas de Akenatón, Nefertiti y el niño rey Tutankamón cobraron vida durante el Reino Nuevo. Pero la Edad de Oro no duró para siempre. El imperio comenzó a desmoronarse debido a las invasiones, las luchas internas y los misteriosos pueblos del mar. El último faraón nativo, Nectanebo II, se retiró ante los persas en el 343 a.C., un acontecimiento que a menudo se marcó como el fin del antiguo Egipto. Los conquistadores cambiaron, los gobernantes cambiaron, pero la esencia del antiguo Egipto permaneció. El rey macedonio Alejandro Magno se convirtió en faraón, y más tarde, Egipto se convirtió en una provincia romana, y el cristianismo reemplazó al panteón tradicional en el año 400 d.C. El borde de la época romana marcado por la fundación de Alejandría, la gran biblioteca en su apogeo, contaba con más de 100.000 rollos. Era un faro de conocimiento que atraía a académicos de todo el mundo conocido. Normalmente, el fin del antiguo Egipto está relacionado con la caída del último faraón en el año 30 a.C. y el ascenso del Imperio Romano. Sin embargo, más que conquistas y cambios dinásticos, es el desmoronamiento de los rollos de papiro, las inscripciones en las tumbas antiguas, lo que decodifica las verdaderas razones detrás del misterioso fin del antiguo Egipto. Las continuas invasiones debilitaron a Egipto, las arcas fueron saqueadas, los monumentos profanados, el conocimiento perdido. El último clavo en el ataúd fue el golpe excesivo de la fertilidad del Nilo, lo que provocó la gran hambruna. A medida que el imperio se desmoronaba, la sociedad, alguna vez vibrante y diversa, con centros comerciales como Tebas y Alejandría, centros urbanos como Memphis y centros religiosos como Heliópolis, sucumbió a la invasión del Imperio Bizantino y los árabes posteriores. El monaquismo cristiano comenzó su viaje en los desiertos de Egipto, dejando al mismo tiempo un impacto significativo en la teología cristiana primitiva. Y con la expansión árabe, el Islam entró en el horizonte egipcio, cambiando posteriormente el curso de la historia egipcia. Con las oleadas del Islam, vinieron las dinastías Abbasí y Fatimí, cuyos gobernantes supervisaron periodos de importante prosperidad, pico de avance científico, cultural y agrícola. Fue un resurgimiento, pero no suficiente para replicar la grandeza del pasado. Poco a poco, el panorama político se transformó bajo el dominio ayubí y mameluco, hasta caer, empañado por luchas internas e invasiones externas, en manos del Imperio Otomano. Esto convirtió un nuevo capítulo cuando la historia moderna amaneció en Egipto. La apertura allana el camino para la dinastía Muhammad Ali, que, en su búsqueda por modernizar Egipto,
invitó e inspiró a diversas culturas, marcando simultáneamente el comienzo de la influencia europea en la tierra de las pirámides. El descontento generalizado entre los egipcios contra el opresivo dominio extranjero culminó en la revuelta de 1919, una lucha por la independencia a la que se enfrentaron las tropas británicas y egipcias. Sin embargo, de las cenizas de la desesperación surgió el nacionalismo egipcio Phoenix. Finalmente, los vientos de cambio soplaron en forma de república libre el 18 de junio de 1953. Una serie de acontecimientos ocurrieron después de la república para dar forma al Egipto moderno que vemos hoy. El gobierno de Gamal Abdel Nasser y Anwar Sadat, los diversos conflictos, en particular la guerra de Yom Kippur y la paz con Israel, la cronología sin precedentes de Hosni Mubarak y el tumultuoso nacimiento de la Plaza Tahrir, que marca la primavera árabe. Sin embargo, una mirada más cercana a los símbolos antiguos escondidos en el Egipto moderno revela una cadena ininterrumpida que conecta el pasado con el presente. Los mitos, la rica cultura, la influencia de las religiones dominantes e incluso la agenda política pueden parecer tener ecos del ilustre pasado. La historia de la Gran Esfinge y las cámaras ocultas que esperan ser descubiertas, o los experimentos fallidos bajo nuestras narices, las piedras de la carcasa exterior de las pirámides de Egipto, continúa intrigándonos, desconcertándonos y sorprendiéndonos. El Egipto moderno es un caleidoscopio. El Felahim Berobed labrando la tierra junto a la elegante urbanita, los relucientes centros comerciales a la sombra de los antiguos zocos. El tráfico a todo volumen se detiene cuando el llamado a la oración sale de los imponentes minaretes. De las mezquitas, faraónica, árabe, mediterránea, pero claramente egipcia, la tierra, el pueblo y la cultura forman una fusión de varias cualidades distintivas adquiridas a lo largo de milenios. Las preguntas sin respuesta, los códigos desconcertantes, las profundidades desconocidas de nuestra visita a Egipto, en cada rincón y en cada monumento, hablando mucho sobre la historia e insinuando el potencial para futuros estudios. El viaje sirve como un humilde recordatorio de cómo incluso el más grandioso de los imperios puede desmoronarse y no solo reconstruirse, sino rejuvenecerse a alturas invisibles. Mientras el Nilo, eterno y eterno, continúa fluyendo, llevando cuentos grabados en las arenas de Egipto. El verdadero origen del antiguo Egipto, un tapiz tejido con hilos de innumerables civilizaciones, cada color entrelazado simbióticamente con los demás, para crear un tejido distinto, único y resplandeciente. Una civilización que floreció y decayó, dejándonos no solo con sus maravillas físicas, sino también con un profundo legado. Es un legado que todavía inspira, que sigue asombrando y, en muchos casos, plantea numerosas preguntas, con la promesa de misterios sin resolver, exponiendo el enigma que sin duda sigue envolviendo los orígenes verdaderos del antiguo Egipto. Dicen, el pasado es un país extranjero, allí hacen las cosas de manera diferente. Egipto, la cuna de la civilización, cuyo mismo polvo resuena con los ecos de una época dorada, donde incluso las piedras hablan, donde el pasado no es un país extranjero, sino una cita viva. Una cita que no solo debemos leer, sino que también debemos comprender, porque las ondas del pasado están destinadas a convertirse en las ondas del futuro. A medida que las arenas del tiempo continúan cambiando y la historia se desarrolla, nuestra búsqueda del pasado siempre nos llevará de regreso a Egipto, al lugar de nacimiento del lenguaje escrito, la astronomía y posiblemente el orden social fundamental que ha alterado el curso de la historia. Humanidad. En cada piedra, en cada pirámide, en cada escritura de papiro, en cada grano de arena arrastrado por el céfiro, se cuenta una historia diferente, una historia interesante. Un Egipto es una historia que nunca podremos cansarnos de contar o escuchar, porque somos descendientes de esas arenas, y mientras continuamos nuestro viaje, inevitablemente llevamos este pedazo de Egipto en nuestras almas y en nuestros corazones, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de los mayores misterios jamás conocidos. La era moderna nos ofrece recursos y tecnologías
con los que ningún historiador antiguo soñaría jamás. Podemos descubrir los secretos que se han estado escondiendo a plena vista, por pura negligencia, durante cientos de años. Es un momento de perspectivas apasionantes para que tanto aficionados como eruditos revelen la verdad absoluta del antiguo Egipto, y la búsqueda continúa, más allá de los jeroglíficos, las magníficas estructuras, las cámaras desconocidas, más allá de las leyendas y la tradición, llevándonos a través de las ricas e intrigantes capas de la historia, poniéndonos cara a cara con el increíble viaje que es Egipto. Entonces, mantengamos viva la llama curiosa y continuemos nuestra búsqueda de los capítulos que hemos leído, los capítulos que hemos escrito y los emocionantes capítulos que aún quedan por escribir sobre los verdaderos orígenes del antiguo Egipto. Las narraciones pueden cambiar, las creencias pueden evolucionar, pero la historia permanece en un estado perpetuo de convertirse. A medida que avanzamos, el Nilo, a través de las arenas del tiempo, tenga en cuenta: para comprender el futuro, hay que conocer el pasado.